Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un webinar más de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIEC). Mi nombre es Juan Pablo Mancía, soy auxiliar de apoyo logístico del Departamento de Gestión del Conocimiento y Promoción Comercial. En esta oportunidad hablaremos sobre las tendencias de la democracia y factores políticos en Centroamérica por medio de la experta Evelyn Villarreal. Para comentarles un poco sobre Evelyn, ella es coordinadora de investigación Informe de Justicia en Costa Rica. Tiene un máster en estudios políticos latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Además, es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Costa Rica. Un poco la dinámica sobre el seminario virtual que tendremos el día de hoy se va a dividir en dos fases. La primera fase va a ser la exposición de Evelyn, que ya tiene una presentación y la va a exponer durante todo el seminario, y la otra fase es sobre preguntas y dudas que ustedes tengan durante la ponencia. Dentro de sus comandos, ahorita ustedes podrán ver que ya se habilitó la fase de preguntas. Ustedes desde ya pueden empezar a escribir las preguntas que les vayan surgiendo, y al finalizar tendremos un espacio para que Evelyn la pueda responder sin ningún inconveniente. Entonces, sin más que añadir, dejo en el uso de la palabra a Evelyn Villarreal. Evelyn, bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Este es un espacio muy importante para nosotros desde el programa Estado de la Nación de compartirles varias de las investigaciones que hemos estado realizando en el marco de nuestra iniciativa llamada El Estado de la Región en Centroamérica. Como varios de ustedes saben, esta es una plataforma que inició a finales de los 90, ya vamos a cumplir 20 años de estar trabajando en la región centroamericana y produciendo los informes Estado de la región. Así que la mayoría de cosas que voy a presentar en esta ocasión provienen del último de estos informes del Estado de la región, que es el informe número 5, y también de varias actualizaciones que hemos hecho a ese informe a partir de una publicación anual que se llama Estadísticas de Centroamérica. Entonces, estas son las dos fuentes principales de la presentación del día de hoy. Empezamos, sin más. El tema que nos compete hoy en esta serie de webinars es, un tema muy relevante, muy actual, y es sobre las regresiones democráticas que hemos vivido en Centroamérica en los últimos años. La idea de esta presentación es explicarles algunos factores que están asociados a estas regresiones de la democracia en Centroamérica. Entonces empezamos tal vez haciendo un contexto más general para entender esta situación de la democracia actual. Y el contexto más general se refiere sobre todo a algo que hemos dicho en los webinars pasados, y es que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos Centroamérica, que esta región pequeñita que se ve desde, digamos, analizado a nivel internacional como una región muy pequeña, muy insignificante, de 7 países pequeños. En realidad es una región que estuvo presionada por unos procesos de transición desde los 90 hasta la fecha, transiciones muy complicadas. Por lo menos, digamos, hay 5 transiciones que afectaron a los países en distintos niveles. Los países pasaron un periodo muy corto de una situación de guerra a una situación de paz. Pasaron de regímenes autoritarios, militares, a procesos de transición a la democracia. También tuvieron transiciones en la parte económica, de economías cerradas a economías abiertas,
también tuvieron un cambio importante en la composición de sus poblaciones, ya dejaron de ser países rurales, digamos, campesinos, la, la mayoría de la población ahora es urbana en la región. Esto crea pues una serie de otras problemáticas del manejo de las ciudades y finalmente tuvieron una transición demográfica o están teniendo una transición demográfica en donde las poblaciones se van envejeciendo cada vez más. Esto, como les digo, estas 5 transiciones presionaron el desarrollo de los países. La mayoría de países a nivel internacional han pasado tal vez 1 o 2 transiciones simultáneas, pero en nuestro caso, la región vivió 5 transiciones que son muy, muy complejas simultáneamente. Entonces, este es un contexto para poner, digamos, en perspectiva lo que vamos a hablar. Sobre todo vamos a hablar de la segunda transición, que es la transición de los regímenes autoritarios que habían en Centroamérica, la mayoría de la región en los años 80, y cómo han ido transitando hacia la democracia y cuál ha sido el resultado hasta el día de hoy. Como vamos a hablar mucho de la palabra democracia, es muy importante tener por lo menos un marco conceptual. Esta presentación no es una presentación de teoría de la democracia, pero sin embargo, para que todos estemos más o menos sobre la misma línea, estamos entendiendo una democracia con el concepto famoso acuñado por Robert Dahl desde los 70s, que nos habla de un sistema político que permite a las y los ciudadanos formular, dar significado y lograr que sus preferencias sean atendidas equitativamente en la gestión de gobierno. En ese sistema, las instituciones tienen que promover y garantizar al menos 7 elementos, digamos, son 7 condiciones básicas para que haya una democracia, que son las que tienen ustedes en la pantalla. Las decisiones de la gestión y de la política pública deben ser realizadas por representantes electos libremente, en elecciones libres y limpias. Además, estos representantes son removidos por medio de elecciones periódicas donde haya alternancia de poder. Todos los adultos tienen derecho a ser elegibles, por supuesto que hay algunas excepciones, pero en general esta sería la regla, y se garantiza además ampliamente la libertad de expresión, de organización y el derecho a la información. Eso es como el mínimo que postulaba en su concepto de poliarquía Robert Dahl. Pero además de ese mínimo, nosotros en el programa Estado de la Nación trabajamos una publicación que se llamó Auditoría Ciudadana de la Calidad de la Democracia en el 2001, en donde le agregamos a ese mínimo poliárquico una definición de habilitación ciudadana que nos parecía que le hacía falta, digamos, a estos estándares mínimos. Y es esta habilitación ciudadana la que le permite a cualquier persona ser un agente en democracia. En esta habilitación ciudadana proponíamos que toda persona tiene que tener una identificación, un documento de identificación que le habilite a votar, entre otras cosas, pero además a hacer trámites y a ejercer sus distintos derechos. También tendrían que tener todas las personas una similar esperanza de vida al nacer, sin ningún tipo de distinción por etnias o por origen social, religioso. Entonces, esta es otra condición mínima. Tener acceso a trámites administrativos en las instituciones públicas en su lengua materna. No padecer de desnutrición ni en segundo ni en tercer grado, porque una persona desnutrida, una persona con hambre, es imposible que sea un agente de la democracia. Y finalmente, no experimentar pobreza absoluta. Entonces, esto es más o menos lo que en el estado de la región
utilizamos como concepto de democracia. Es las garantías poliárquicas más un mínimo de habilitación ciudadana. Hablando del proceso de democratización, este proceso empezó con toda la tercera ola de democratización que nos hablaba Huntington en Centroamérica y ya concluyó. O sea, hay una reiterada alusión a que todavía estamos en transición democrática, pero en realidad no, la transición democrática ya concluyó. Concluye cuando hay al menos 2 elecciones consecutivas, libres y limpias en un país, y esto ya sucedió en todos los países. Sin embargo, esas transiciones a la democracia no nos dieron un resultado de necesariamente de un régimen democrático en todos los países, sino que más bien después de pasar por el proceso de transición, lo que tenemos en los países son semidemocracias, o en otros autores las han llamado democracias de baja intensidad, o regímenes híbridos, o democracias electorales, también les dicen autoritarismos, soft, digamos, suaves. Entonces, tienen una serie de nombres, ¿verdad?, para calificar regímenes que todavía no han logrado garantizar los mínimos de una democracia. Acordémonos cómo fueron estos procesos de transición. Estos procesos de transición fueron muy distintos en los 7 países. En Costa Rica, por ejemplo, la democratización fue un lento proceso que duró casi todo el siglo XX. O sea, fue muy paulatino el proceso de ir democratizando el Estado en Costa Rica. En cambio, en otros países, por ejemplo, en Panamá o en Belice, fue un cambio brusco debido a una invasión. En Belice fue después de la independencia. Y así, digamos, los distintos países tienen procesos de democratización que nos explican un poco cuál es la situación actual. Pues es diferente el proceso de democratización que venga digamos, la cúspide, desde la élite política, cuando es un pacto interélite, tiene unas características a cuando viene desde abajo, digamos, desde la ciudadanía. Entonces, esto nos explica que también en algunos países estos pactos interélites en este momento están siendo cuestionados o se están fragmentando, y por eso vamos a ver algunas regresiones, sobre todo en 3 países que son Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Qué es lo que en este momento tenemos en estos 3 países? Si uno dijera qué tipo de régimen político tenemos en estos 3 países más complicados, y es lo que llamamos un casi autoritarismo o un autoritarismo suave. En el caso de Nicaragua, sí, ya se considera un régimen autoritario. Vamos a ver por qué en el resto de la presentación. Otros 3 países, Panamá, Belice y El Salvador, se califican como democracias de baja intensidad o semidemocracias, como les decía, porque no cumplen con alguno de los requisitos mínimos de los estándares democráticos. Si uno se fija, digamos, en esta transición a la democracia, ha habido poca mejoría en los indicadores básicos políticos que miden a la región desde afuera. En el estado de la región, en el capítulo político, ustedes pueden ver muchísimos más indicadores, pueden ver el de Freedom House, por ejemplo, y otros. Aquí solo les estoy mostrando un par de indicadores del Banco Mundial sobre estabilidad política y Estado de Derecho, porque estos son indicadores que tienen series de tiempo más largas. Y lo que ustedes pueden ver ahí es que desde el 2000, que era
la época de transición democrática, en donde ahí sí estábamos, digamos, en la región, empezando apenas la transición, al 2017, o sea, en todo lo que va del siglo XXI, estos indicadores han mejorado muy poco. Estamos o igual o peor de como estábamos en la mayoría de países al inicio de los procesos de democratización. Este, algunos países son la excepción, ¿verdad? Que aumentan, por ejemplo, en Guatemala la estabilidad política aumentó un pelo, pero es un indicador que está muy bajo, o sea, de 0 a 100, este indicador en Guatemala está en 26, todavía es muy, muy, muy bajo, está en la lista, en los últimos lugares de las listas de todos los países a nivel mundial. Entonces, esto nos da, digamos, una idea de que estos procesos de democratización no fueron lineales, no es que se empezaba en un país con la transición y esa transición automáticamente iba a producir democracias. Este desafío democrático coexiste en la región centroamericana con otros desafíos que no podemos tocar en esta presentación por temas de tiempo, pero que es muy importante que los tengamos ahí como en el radar, porque explican también muchas de las debilidades que tiene el sistema político. Otros desafíos como la exclusión social, la pobreza, estamos en una región pobre, ¿verdad? Es una región mayoritariamente pobre, el subempleo. En este caso nos vamos a centrar básicamente en dos desafíos que ha señalado el Estado de la región, que son la debilidad de las instituciones del Estado y la fragilidad de la democracia. La democracia es un concepto muy amplio, ¿verdad? Hay muchísimos temas que analizar cuando uno habla del régimen democrático y la aproximación que se ha adoptado en nuestros informes es dividir, categorizar, digamos, los temas en tres grandes apartados del concepto de democracia. Primero es el acceso al poder. Cuando hablamos de democracia estamos hablando de cómo se administra el poder político. Entonces nos interesa ver cómo se llega, cómo se entra el acceso al poder por medio de elecciones libres. La otra parte es cuando ya se está en el poder, cómo se ejerce ese poder. Entonces estamos hablando de un segundo componente que tiene que ver con el Estado de Derecho, los controles, los balances que tienen que haber entre poderes para que ese poder sea ejercido democráticamente. No solo se accese de manera democrática, sino que además cuando ya estén los representantes ahí, lo ejerzan de manera democrática. Y un tercer factor tiene que ver más bien con la ciudadanía, que es otro componente esencial. Hemos llamado convivencia democrática a esa situación, digamos, para ver cómo está la participación, el fomento de una ciudadanía activa, cómo participan las personas en general en las cuestiones de gobierno. Entonces, en estos tres grandes apartados, vamos a tratar de analizar cuál es la situación de la democracia en Centroamérica en este momento con algunos de los datos de nuestros informes. Y empezamos por el primero. El primer apartado, recuerden, es cómo se accede al poder político. En una democracia, el acceso al poder político tiene que ser por medio de elecciones libres, universales, competitivas, ¿verdad? Y este es tal vez el área en donde Centroamérica tiene mayores ventajas. Sin embargo, lo que vamos a presentar acá son algunos de los desafíos que ponen en cuestionamiento estos avances en la parte de democracia electoral. En primer lugar, en todos los países hay un colapso del sistema de los partidos políticos.
Y resulta que justamente los partidos políticos son los actores principales de estos sistemas electorales y de esta forma de acceder al poder en democracia. Ya prácticamente ningún país, ni siquiera Honduras, que era el país que todavía quedaba con un bipartidismo de larga data, ahora también se reconfiguró completamente. Costa Rica también, el único país tal vez en donde no ha habido un cambio radical es en Nicaragua, pero por las razones de que hay un partido único autoritario. También tenemos una seria disminución del apoyo ciudadano a la democracia. Cuando se le pregunta a la gente en las encuestas, cada vez es menos la gente que dice que prefiere un régimen democrático a uno autoritario, porque el régimen democrático no les está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, pues prefieren cualquier otra cosa, ¿verdad? Aumenta también la violencia política en épocas electorales, especialmente para candidatos, ¿verdad? Y candidatas. Tenemos cuestionamientos de fraudes, cuestionamientos por tema de corrupción en financiamiento político durante las campañas electorales. Y frente a estos problemas, lo que necesitaríamos es un árbitro fuerte, o sea, una institución electoral muy robusta que organice estos procesos, pero en la mayoría de los países todavía son los tribunales electorales o las cortes electorales instituciones que no han logrado una total independencia y consolidación. Vamos a ver con algunos datos algunos de estas afirmaciones, no todas porque no tenemos mucho tiempo, pero algunas de estas afirmaciones. Como les decía yo a ustedes, es importante rescatar que el tema electoral es tal vez el que ha avanzado más. En Centroamérica hay un promedio de participación ciudadana de entre el 50 y el 75% de los votantes. Esto, digamos, es todavía un poco bajo en comparación con el promedio latinoamericano, pero también digamos, nos indica que la gente sigue creyendo en las elecciones y sigue votando, ¿verdad? No ha habido una rebeldía, digamos, o una ausencia masiva del electorado. Estos promedios nacionales hay que verlos con mucho detenimiento por lo que nos muestra el mapa que ustedes pueden ver en su pantalla, que es las geografías locales de participación electoral. Y ahí hay cambios muy importantes. En el mapa, los colores rojos muestran los municipios en donde hay más participación electoral, los sitios donde hay más participación electoral, y los verdes es donde hay menos participación electoral. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que hay países con enormes contrastes, por ejemplo, el caso de Panamá, para centrarnos en uno de ellos, en donde municipios o lugares con altísima participación electoral de más de 80% están a la par justo de lugares en donde hay menos del 20% de participación electoral. Entonces, Panamá es un país que está prácticamente coloreado, es como un poco bipolar en dos únicos colores, verde y rojo, en extremos de altísima participación y bajísima participación en un mismo país. Así que ahí hay áreas, digamos, amarillas, las áreas amarillas y verdes son en donde menos participa la población, ¿verdad? Y son áreas que probablemente comparados con otros mapas de pobreza van a coincidir con regiones muy vulnerables que no están teniendo tanta incidencia en la elección de los representantes políticos. Las elecciones en Centroamérica son cada vez más competitivas, ¿verdad? Estamos frente a resultados electorales en donde
Las diferencias son muy estrechas. En casi todas las elecciones las diferencias son menores al 10%. Incluso en varios países donde ustedes ven que las bolitas de este gráfico se unen, es porque la diferencia es menos del 5%. Son diferencias muy pequeñas entre el partido ganador y el segundo lugar de las últimas elecciones. O sea, esto pone a prueba las instituciones electorales, porque frente a resultados tan competitivos, sistemas de partidos políticos tan volátiles, ¿verdad? Que nacen y mueren partidos políticos con tanta facilidad en Centroamérica, se necesita un árbitro muy robusto, muy independiente, que asegure que los resultados son resultados que respetan la voluntad de la ciudadanía. Y lo que tenemos todavía son instituciones electorales en Nicaragua, en Honduras, digamos, en los países del Triángulo Norte también, criticadas por misiones electorales, por especialistas, por su falta de independencia. Son instituciones profundamente politizadas, ¿verdad? En algunos casos en Nicaragua, digamos, con casi nula separación con el poder ejecutivo, ¿verdad? Esta falta, digamos, de neutralidad e independencia hace que los resultados luego sean más difíciles de legitimar ante la población, porque pues se ataca también las capacidades del árbitro, de quien está decidiendo ese acceso al poder. Como parte de los resultados electorales, cabe destacar también que esta competencia y esta fragmentación de partidos ha hecho o ha causado que los partidos que ganan la presidencia no tengan mayoría legislativa, con la excepción de Nicaragua. En los demás países, los gobiernos que ganaron no tienen mayoría en los congresos. Eso los obliga a realizar múltiples procesos de negociación con distintos actores legislativos para poder llevar a cabo sus planes de gobierno o aprobar leyes importantes en el país. Entonces dificulta mucho, ¿verdad? Y también hace mucho más lentos los procesos de toma de decisiones en estos contextos de gobiernos sin mayoría legislativa. Por aquí nos quedamos en la parte de acceso. Ahora pasemos a la segunda parte, un poco más rápidamente tal vez, que es la del ejercicio del poder. Ok, ya hablamos de cómo por medio del sistema electoral y de los partidos políticos se presentan desafíos a la democracia en Centroamérica. Ahora, una vez que esos partidos políticos llegan al poder, hacen un ejercicio democrático de ese poder, se someten a los controles, se someten a la ley, al escrutinio público. ¿Cómo es un poco este ejercicio del poder? Entonces aquí vamos a comentar algunos hallazgos de las investigaciones que tenemos sobre la capacidad de los estados para implementar políticas públicas, el fenómeno de la corrupción endémica que afecta a Centroamérica, una administración de justicia muy poco independiente y sin capacidades institucionales o muy pocas capacidades institucionales, múltiples actores con poderes de veto dentro del aparato estatal y un fenómeno de una creciente militarización que hace, digamos, que los estados y el ejercicio del poder sea desbalanceado hacia ciertos actores. Veamos primero el tema del tipo de Estado que tenemos. ¿Por qué el tipo de Estado importa? Porque ese va a ser el vehículo por medio del cual se ejerza el poder.
Para ejercer el poder en las democracias necesitamos las instituciones. Estas instituciones en Centroamérica configuran estados, digamos, distintos. Hay un estado con casi 300 entidades públicas, que es el estado costarricense. Solamente ese estado maneja más de la mitad de los recursos, de los presupuestos públicos de Centroamérica. Si uniéramos en un saco todos los presupuestos públicos de todos los países, este estado, el costarricense, se deja la mitad de ese saco. Las otras institucionalidades tienen cerca de menos de 200 instituciones. El Salvador es el siguiente y el resto está cerca de 100 instituciones públicas. Además de ser estados muy pequeños, digamos, aparatos institucionales muy pequeños, son aparatos institucionales desfinanciados. Casi todos los países están afrontando en este momento crisis fiscales y de financiamiento importantes y tienen bajísimas cargas fiscales, o sea, lo que recaudan para poder prestar servicios es muy poco. Estos estados además no tienen cobertura nacional. Este es un mapa que realizamos como un proxy, como aproximarnos un poco a hasta dónde llega el poder del Estado, de las instituciones en los países. Y entonces usamos un indicador que es a dónde están las carreteras. Las carreteras son esas líneas verdes que ustedes pueden ver en el mapa. Es la infraestructura vial, son las carreteras que existen en el Istmo y que son transitables todo el año, digamos. Esas líneas verdes, ustedes las pueden ver, están bien concentradas en áreas muy específicas, ¿verdad? En áreas urbanas. Y se deja vacío o sin conexión vial importantes partes del territorio centroamericano. Sobre todo vean el lado Caribe en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, la parte del Petén en Guatemala, igual en Panamá, la zona del Caribe. Son áreas en donde decimos que ahí no hay una carretera, si ni siquiera llega una carretera ahí, es muy difícil pensar que haya una clínica, un hospital, un tribunal de justicia y otro tipo de servicios del Estado. Entonces, son estados bastante concentrados en las zonas urbanas y con dificultad de llegar a la población dispersa que hay en Centroamérica y, por supuesto, de hacer, digamos, o ejecutar las políticas públicas allí. Estos estados, además de ser pequeños, ¿verdad?, pobres, con muy pocos recursos, con poca penetración territorial, han sido cuestionados recientemente por temas de corrupción, ¿verdad? Y mucha de la inestabilidad política de los países se debe justamente a problemas de corrupción y a denuncias de corrupción que han causado incluso la dimisión de presidentes y vicepresidentes. Entonces son además estados que tienen serios problemas, digamos, para restringir el abuso del poder dentro del mismo aparato. Estos estados tienen dentro de las instituciones varias modalidades de participación ciudadana. Una de esas modalidades es justamente la representación en juntas directivas de entidades públicas.
hace algunos años hicimos un estudio sobre esto y resultó muy interesante ver cómo en las juntas directivas de entidades públicas hay representantes de múltiples sectores. Lo que ustedes ven en esta red, en la pantalla, es el caso de Costa Rica y cómo hay empresarios, digamos, muchos empresarios sentados en juntas directivas, también hay ONGs, profesionales, estudiantes, sindicatos, ¿verdad?, que toman parte de las decisiones de esas entidades. En muchos casos vemos a los sindicatos o a los empresarios quejarse de ciertas políticas, pero ellos también tienen responsabilidades en la toma de decisiones de muchas de las instituciones públicas. No es lo mismo en todos los países. En El Salvador, por ejemplo, esta representación está concentrada en empresarios, ¿verdad?, que son los que tienen muchísimas más sillas en juntas directivas. En Nicaragua no hay prácticamente representación, es muy poca y también está concentrado en empresarios. Entonces, tenemos, digamos, unos sistemas corporativos de toma de decisiones que también hacen muchísimo más compleja la gestión de ciertas instituciones. En ese ejercicio del poder y en esos estados que son tan pequeños y tan pobres, hay algunos sectores que sí están creciendo y especialmente nos referimos al sector de seguridad, ¿verdad?, en los países y de fuerzas armadas, más concretamente en los países que tienen ejército. Acordémonos que hay dos países, Panamá y Costa Rica, que no tienen fuerzas armadas. En los demás países lo que notamos es que este actor como actor ha logrado posicionarse nuevamente a través de un aumento de recursos, tanto en la cantidad de efectivos militares, ¿verdad?, que ustedes ven que han crecido desde el 2008 al 2016 en todos los países. Ha crecido la cantidad de efectivos militares, o sea, personas que están activos en las Fuerzas Armadas del país, pero también de manera muy importante ha crecido el gasto militar, el gasto mucho justificado por el tema de la guerra contra las drogas y el narcotráfico, ¿verdad? La inseguridad ciudadana también ha justificado que crezca mucho este actor de las Fuerzas Armadas, que fue además protagonista de los regímenes autoritarios que no hace mucho tuvimos en la región. Vean, en el caso de Honduras resulta muchísimo más significativo el crecimiento del gasto militar que ha habido a lo largo del presente siglo. De $10 gastados en este rubro, 7 son de Honduras. ¿Esto por qué es importante? Porque si comparamos esta dedicación, esta inversión en las Fuerzas Armadas con otros sectores, por ejemplo, con la Administración de Justicia o con sectores sociales que podrían tener un papel más importante en la prevención de la inseguridad, lo que vemos es un claro desbalance hacia esta área militar. Este desbalance, digamos, es muy importante, sobre todo porque no hay otro control, otro actor que pueda controlar, digamos, o acotar el ejercicio del poder autoritario. En un régimen democrático, el actor llamado digamos, a sostener este balance de poder es el Poder Judicial. Los sistemas de administración de justicia son esta contraparte, digamos, al ejercicio del poder autoritario que pondría coto a cualquier
intento de exceder la legalidad. Pero en la región, a pesar, digamos, de los esfuerzos que se han hecho, los sistemas de justicia todavía siguen siendo sistemas frágiles, con muy poca capacidad de enfrentarse al poder político. ¿Por qué decimos esto? Bueno, hay un par de cosas importantísimas. Una es las capacidades institucionales del Poder Judicial. ¿Cuánto puede hacer realmente el Poder Judicial con presupuestos que son muy, muy bajos, ¿verdad? Lo que ustedes ven en los gráficos, en cada bolita, es el presupuesto per cápita, lo que se gasta por persona en cada país en sus sistemas de administración de justicia. En el extremo, digamos, más alto tenemos a Costa Rica, que está gastando cerca de $160 al año por persona. En el extremo más bajo tenemos a Nicaragua, que está gastando menos de $20 por persona al año. Y muy parecido, digamos, Guatemala, Honduras, Panamá, que es un país ejemplo para muchas otras cosas en esta área de administración de justicia, también tiene debilidades importantes. Entonces, con presupuestos de $20 es muy poco, digamos, $20 per cápita es muy poco lo que estas instituciones pueden hacer. Y eso explica en parte que la gente no acude a estas instituciones, ¿verdad? Y hay una tasa de litigiosidad, que es el número de casos en el sistema judicial por persona, muy, muy baja. O sea que tenemos instituciones con muy poca capacidad institucional, presupuestaria, de recursos humanos, pero además la gente no acude a ellos como ese ente de resolución de conflictos y de aplicación del derecho. En el caso de Costa Rica, como ustedes pueden ver, es el ejemplo contrario. Hay una fuerte inversión de casi $160 por habitante, pero también hay una altísima litigiosidad. Prácticamente 1 de cada 4 costarricenses tiene un caso judicial si lo vemos por la tasa de litigiosidad. Este poder judicial disminuido frente a otros actores como las Fuerzas Armadas con muchísimas mayores capacidades, nos trae el problema de balances y controles dentro del ejercicio del poder, ¿verdad? ¿Quién puede realmente ponerle coto a propuestas autoritarias en Centroamérica con estos desbalances? Termino con el tercer factor que hablamos de una democracia, que es la convivencia ciudadana. Y aquí vamos a referirnos sobre todo al gran problema que tiene el sistema político centroamericano, que es la violencia homicida, también a las protestas sociales y otro gran tema que incumbe también al sistema político son las migraciones masivas en Centroamérica. En el caso de la violencia homicida, es de todos conocido que esta es una región muy, muy violenta, tiene las tasas más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes del mundo, ¿verdad? En un trabajo especial que estamos haciendo en este momento en el estado de la región, se está intentando desagregar este problema de la violencia homicida a su mínima expresión territorial, ¿verdad? Que son los municipios, y en esta desagregación uno ve una Centroamérica distinta. No es una Centroamérica en donde la violencia homicida cunde por todo el territorio, sino que hay concentraciones de lugares mucho más violentos, a la par incluso de municipios que tienen 0 homicidios. Entonces esto es importante porque no podemos generalizar que toda la región o todo el país, en ciertos países, son igualmente violentos, sino que hay zonas
bastante pacíficas que coexisten con zonas de altísima violencia. Vean este indicador que me pareció muy llamativo presentárselos, que son los municipios donde hay 0 homicidios, ¿verdad? En distintos años y cómo van disminuyendo o aumentando la cantidad de municipios con 0 homicidios. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que sí existen lugares con 0 homicidios, aún en los países más violentos como Guatemala o Honduras y El Salvador. Estos análisis de la violencia homicida también se están haciendo por conglomerados para saber si hay municipios, digamos, grupos de municipios que son vecinos y que constituyen conglomerados de alta o de baja violencia. Entonces, apenas, digamos, un entremés para presentárselos, porque mucho más de este estudio se va a estar publicando en los próximos meses. Una parte importante, digamos, de este problema de inseguridad tiene que ver con las condiciones del sistema penitenciario, de las cárceles en Centroamérica, que son una bomba de tiempo. En el gráfico lo que ustedes ven es una línea punteada de 1, que significa que en condiciones que estaría en condiciones, digamos, si están cerca de 1, que la población penitenciaria sería igual a la capacidad que tienen las cárceles de recibir personas. Entonces, todos los países que están por encima de esa línea son países con sobrepoblación penitenciaria, y lo que vemos además son enormes crecimientos de esa población penitenciaria. O sea que ni siquiera el tema de la solución para esa alta inseguridad y esa violencia homicida está garantizado en cuanto a las cárceles. Esta es una democracia además en Centroamérica que ha atestiguado crecientes acciones colectivas. La protesta social es muchísimo más amplia ahora que en el pasado, probablemente porque hay mayor libertad, digamos, de hacerlo sin ser coaccionado, a pesar de que, bueno, hay muchas denuncias por violaciones a los derechos humanos durante protestas pacíficas, pero lo cierto del caso es que sí ha habido un aumento de participación de las personas, tanto en protestas, especialmente en Honduras, vemos un crecimiento muy importante de las personas que dicen participar en protestas, y también las personas que dicen participar en alguna organización social. Excepto en Costa Rica, en todos los demás países creció también esta participación. Estuvimos en el 2015 presenciando masivas protestas en 3 países, Guatemala, Honduras y Panamá, en lo que se llamó también la primavera centroamericana, ¿verdad? Enormes y además protestas que se prolongaron por meses, ¿verdad? En las calles de muchas de las ciudades de estos países, sobre todo con el lema de lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y esto provocó la llegada de mecanismos internacionales a Centroamérica que coadyuvan a los sistemas de justicia, como la CICIG en Guatemala y la MASI, para tratar justamente asuntos de crimen organizado y de corrupción. Tal vez es uno de los mayores avances en el tema de convivencia ciudadana, un mayor empoderamiento y petición de cuentas de los ciudadanos. El problema es que no tiene un correlato en la respuesta del Estado a esas manifestaciones, porque no ha logrado fortalecer los mecanismos de control. Por ejemplo, las fiscalías anticorrupción siguen con bajísimos presupuestos y muy sometidas a presiones externas, o las contralorías, tribunales de cuentas
tampoco han visto fortalecer sus capacidades. Entonces, tenemos a las ciudadanías en la calle, pero la respuesta estatal no ha sido suficiente. En síntesis, para terminar, hay riesgos que explican, digamos, estas reversiones, sobre todo en 3 países de la región que están en este momento en regímenes cuasi autoritarios. Y lo que quisiera concluir es con una cita del director del programa Estado de la Nación, en cuanto que estas reversiones lo que nos hacen pensar es que se acabó la ilusión de que íbamos a llegar a la democracia solamente a través de elecciones, sin democratizar realmente el ejercicio del poder y también sin democratizar a la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía más activa. Yo lo dejaría por aquí, esta es mi presentación, ojalá que les pueda generar muchas preguntas o dudas o por lo menos reflexiones sobre lo que nos espera y cómo poder disminuir algunos de estos riesgos. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por la exposición. Ya tenemos varias preguntas de los participantes. Vamos a pasar a leer algunas, sin antes instarlos a los que no han hecho todavía preguntas, todavía pueden hacerlo. En la opción de panel de control, ustedes van a ver la opción de preguntas y ahí pueden redactarlas para que las podamos responder. La primera pregunta viene de José Carvajal y dice: ¿Salvador, después de su última elección, puede entrar en otra categoría de consolidación de la democracia? ¿Voy contestando ya o van a hacer varias preguntas? Si gustas, no sé si prefieres que respondamos cada pregunta o respondemos algunas más. Ok. Aquí hay otra pregunta ¿cuáles son las 5 ciudades con mayor índice de desarrollo humano en Centroamérica? Y una tercera pregunta, para que ya tengamos 3, es ¿cuáles son los países con mayor estabilidad política de Centroamérica actualmente? Ok, bueno, le comento que la elección de El Salvador no estaba analizada dentro del estado, de la región, obviamente, porque acaba de suceder y sí, podría cambiar, por supuesto que podría cambiar el estatus, pero no ahorita, digamos, ahorita yo todavía no lo cambiaría, sino hasta ver que el presidente asuma, ¿verdad?, el poder y determinar o empezar a analizar justamente ese segundo componente del que hablábamos, que es el ejercicio democrático del poder, ¿verdad? Esta es la parte en la que en el caso de El Salvador tiene más debilidades. Entonces, podría ser que un presidente con mucho liderazgo y mucha iniciativa pueda por lo menos hacer un cambio, pero en este momento yo, por lo menos yo, digamos, no me atrevería a cambiarlo hasta que no tenga evidencias. Lo de las 5 ciudades con más desarrollo humano, me queda de tarea y se las puedo pasar por correo electrónico porque no tengo los nombres exactamente, aunque lo más probable es que están concentradas en la parte sur del Istmo, ¿verdad? En Centroamérica, en Costa Rica y en Panamá. Y si no, en las capitales, ¿verdad? Eso es digamos, como la gran brecha que existe entre las capitales y el resto de los países en Centroamérica es muy marcada. Hay zonas de las capitales que tienen índices de desarrollo humano europeos, ¿verdad? Y coexisten con otras zonas rurales con índices de desarrollo humano de África subsahariana, ¿verdad? Entonces,
Los 5 nombres se los quedo debiendo, pero se los puedo mandar con muchísimo gusto. Y con respecto a los países más estables, pues continúan siendo de nuevo que Costa Rica, Panamá, y yo te pondría en un tercer lugar un poco alejado El Salvador, que es el que menos veo con una probabilidad, digamos, de una crisis política grave, excepto por el tema de la seguridad ciudadana, pero creo que esos son los 3 países más estables en términos, digamos, igual tienen todos sus problemas, ¿verdad? No hay ninguno que esté en una condición idílica de democracia, pero en términos de que no vaya a haber una ruptura política importante. Muy amable, Evelyn, por la respuesta. Aquí ya tenemos varias preguntas que siguen realizando. Esta es de Tito Ramírez y dice, en el estudio se evaluaron a las instituciones regionales como el Parlacini y SICA. Y otra pregunta es de Analisa López, que plantea, ¿es bastante viable invertir en la infraestructura vial para provocar un buen desarrollo en un país? Sí, el Estado de la región tiene un capítulo dedicado a la institucionalidad regional, que se llama Panorama de la Integración Regional, en donde ahí sí se hace un análisis por instituciones, ¿verdad? Sobre todo por sectores, más que todo, no tanto por instituciones, sino como la institucionalidad encargada de la parte política, la institucionalidad encargada de lo social, de lo económico, y, y bueno, ahí está dentro, por supuesto, el Parlacén, la Corte. Por primera vez en el último informe pudimos presentar datos sobre el número de funcionarios de estas instituciones, presupuestos que antes había sido imposible de conseguir, y en ese último capítulo sí ya vienen algunas valoraciones importantes. Pero lo que sí no hacemos es tal vez una relación muy directa entre esta institucionalidad y la situación de la democracia. Creo que, o sea, en mi opinión personal, esto no lo dice el Estado de la región, pero creo que la institucionalidad queda debiendo bastante en las principales crisis democráticas que ha sufrido la región. O sea, porque prácticamente no participa, digamos, entonces no tiene como ninguna participación, porque obviamente eso es una institucionalidad que está constituida por estados, ¿verdad? Por representantes de estados, y no tratan de no inmiscuirse en los problemas de otros estados. Entonces, ahí hay como serias limitaciones de la institucionalidad para ser muchísimo más proactiva en cuanto a principios democráticos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me olvidó. Te voy a decir, vamos a ver. La otra pregunta, permítanme. Y la otra pregunta era, ¿es bastante viable invertir en la infraestructura vial para provocar un buen desarrollo en un país? Ah, ok. Analisa López. Bueno, yo creo que lo que es que la aproximación que yo estaba tratando de explicar era que si no había una carretera era muy difícil, ¿verdad? Que haya desarrollo institucional en una zona. Entonces, pues sí, yo, en la medida en que estas zonas que vimos vacías, estén conectadas por lo menos con ciudades, implica que están conectadas con el desarrollo, y puede ser más fácil, aunque no es automático, pero puede ser más fácil que también puedan acceder a los beneficios del desarrollo, ¿verdad? Pero sí, mientras sigan dispersas, incomunicadas, las brechas y las inequidades van a ser muchísimo más fuertes, ¿verdad? O más difíciles, por lo menos, de disminuir. Entonces, yo creo que sí, creo que el tema de desarrollo de la infraestructura vial para conectar ciertos lugares
con el resto del país, ¿verdad? Que no hayan 2 o 3 países distintos dentro de un país, puede ser una solución. Muchas gracias, Evelyn. Aquí tenemos más preguntas. De los países del Triángulo Norte, ¿qué país tiene mejores instituciones? Lo pregunta José Alexander Arévalo. José Alexander Arévalo también nos hace la pregunta: la CICIG y la MAC, es la contraparte en Honduras, ¿han fortalecido las instituciones en Guatemala y Honduras? Sí, voy a empezar tal vez por la última. Me parece que, me parece que sí, digamos, la MASI es más reciente, ¿verdad? Y entonces es un poco más difícil de valorar todavía sus impactos en Honduras. Además tiene un mandato distinto al de la CICIG, pero bueno, creo que en ambos países lo que yo podría afirmar es que muchos de los procesos que se han realizado de persecución contra redes criminales habría sido imposible sin la presencia de estas dos entidades en esos países. Es inimaginable, digamos, solo con la fiscalía actuando solita en estos dos países no habría podido cubrir la magnitud de los casos que se han cubierto, que muchos de ellos todavía están, digamos, abiertos, entonces no podemos saber todavía como consecuencias. Entonces yo creo que sí, que ha por lo menos fortalecido y disminuido la percepción de impunidad de que había personas que estaban por encima de la ley, que nunca iban a ser por lo menos judicializados, y sí lo están siendo gracias al apoyo en distintos niveles, porque las dos entidades tienen distintos mandatos, pero gracias al apoyo de ellos, si no, yo no me explicaría muchos de los avances que han habido en estos países. Lo que pasa es que no depende de ellos el fortalecimiento más sostenido de las instituciones. Eso depende de una decisión política del país, cuánto le dedica de dinero, de recursos, cuánto respeta la autonomía y la independencia de la fiscalía, de las cortes de cuentas, ¿verdad? Va ya mucho más allá del mandato. Puede pues ser coadyuvante el mandato de estas instituciones, pero no van a lograr la sostenibilidad si no hay un acuerdo político interno para que eso suceda. Muchas gracias, Evelyn. Evelyn. Lo que quería era de los países del Triángulo Norte, el más estable, el que tiene las instituciones más, digamos, la institucionalidad tal vez más fuerte en este momento, yo diría que es El Salvador. Y sobre todo en el tema judicial, El Salvador ha avanzado muchísimo en el tema de independencia judicial, de cobertura del país con despachos y tribunales, y sobre todo en el tema de la independencia y, digamos, la restricción al poder político que está ejerciendo la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias, Evelyn. Aquí tenemos dos preguntas de Marcela Marín. La primera dice: ¿cuáles han sido los avances de la región en la humanización de la migración? Y la otra es: ¿cómo el SICA puede trabajar para abordar la fragilidad territorial en el tema migratorio? Okay. Bueno, yo quiero decirles que no es mi campo de especialidad el tema de migración, y yo sí lo quería tocar porque constituye un elemento que potencialmente puede generar inestabilidad política. O sea, imagínense que los países centroamericanos lo que más exporten sean personas. O sea, que de repente se queden sin ciudadanos, ¿verdad? Hay zonas
zonas y territorios de estos países del Triángulo Norte que se están quedando sin gente, básicamente. Es vaciar a la democracia de uno de sus componentes vitales, que es el ejercicio de una ciudadanía activa, porque los están expulsando del país, ¿verdad? Por diversas razones. En ese sentido era que yo hablé de la creciente y de las masivas migraciones, que no es una cosa nueva, ¿verdad? El Estado de la región lo ha documentado en diversos capítulos. Hubo uno especialmente dedicado a migraciones hace un par de ediciones. En este que estamos preparando en este momento, el sexto Estado de la región, también va a haber un énfasis en estos temas migratorios. Y creo que ahí vamos a poder ver un poco lo que hablaban o lo que preguntaban, que en este momento no tengo una respuesta, pero que lo estamos estudiando, y es ver cómo ha evolucionado desde hace 3 informes que hablamos de migraciones hasta hoy, la forma de tratar el tema. Se ha humanizado más, con qué enfoque se está tratando, cuáles han sido las políticas más recientes. Todo esto va a ser parte de este nuevo informe. Ese era como el enfoque que quería darle al tema de las migraciones, en mi caso, en esta ponencia sobre democracia, porque digamos, no quisiera entrar en ese tema en el que no soy especialista, no tengo mucho conocimiento. Gracias, Evelyn. Si gustas, vamos ya por las últimas 2 preguntas. La primera es de María Mercedes Flores, que pregunta: ¿cuál es el país con mayor seguridad? Y en este caso, la última la plantearía Luis Víquez, y plantea: ¿cuánto dura aproximadamente un proceso judicial en el Triángulo Norte, dadas las circunstancias de litigiosidad, poco presupuesto y falta de atención a la justicia? Bueno, sobre el país más seguro, si nosotros solamente tomamos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, y el último indicador que tengo yo es para el 2017, que tal vez, no sé si puede tratar de volverla a poner. Este que ven aquí, el país más seguro sigue siendo Nicaragua, y Costa Rica. Digamos, esos son los 2 países con menor tasa de homicidios. Pero es que, reitero tal vez una idea, porque sí me gustaría que trascendiéramos a estos promedios. Este promedio de homicidios por país invisibiliza las diferencias que hay dentro de los países, porque puede ser tan inseguro estar en algún sitio. Si usted está mal parqueado en algún sitio en Costa Rica o en Nicaragua, aunque sean los países más seguros, puede ser igual de violento que en algunas zonas del Triángulo Norte más inseguras. Entonces, lo que ustedes ven en el mapa es que esos promedios, ¿verdad?, nacionales no nos dicen mucho, ¿verdad?, porque tiene una variación interna muy, muy alta los países. Hay zonas de Costa Rica tan o más violentas como zonas de El Salvador, o sea, exactamente del mismo color, los ven como del mismo color, de la misma tonalidad, porque es el mismo nivel de violencia homicida. Entonces, o sea, si vemos esos promedios, pues yo le voy a contestar que Costa Rica y Nicaragua. Nicaragua, ¿por qué está en gris en ese mapa? Nicaragua, tenemos serios problemas de acceso a la información desde hace varios años ahí, y especialmente para estos indicadores que necesitamos con mucha desagregación, no hemos podido tener acceso, pero en términos generales sigue manteniéndose, digamos, con una baja tasa de homicidios. Pero esos son los promedios generales. Yo creo que habría que hacer este análisis, que es en el que estamos dedicados ahora,
de ver más ecologías territoriales de violencia o ecologías territoriales de pacíficas, ¿verdad? Gracias, Evelyn. Y la de Luis Víquez lo que había planteado era cuánto dura aproximadamente un proceso judicial, Sí. tomando en consideración lo que tú comentabas del poco presupuesto, la falta de atención a la justicia, todas las circunstancias de litigiosidad, todo esto, ¿verdad? No, vieras que no tenemos datos sobre duraciones de procesos judiciales en los países. Eh, bueno, imagínense que ni siquiera tenemos datos suficientes en Costa Rica, ¿verdad? Que es a donde tenemos mucho más tiempo de estar trabajando. Los datos que tenemos de duraciones son usualmente de duraciones promedio para ciertas materias, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto dura un proceso penal en primera instancia. Digamos, entonces sacan unos promedios. Eh, pero eso es para Costa Rica, pero no tenemos datos globales no tenemos para otros países datos de duración. No hemos accedido por lo menos a ellos por ahora. Gracias, Evelyn. Bueno, con eso estaríamos cerrando la parte de las preguntas. Si algunas preguntas no fueron respondidas durante este espacio, con mucho gusto se las vamos a escalar posteriormente a Evelyn para que nos pueda dar una respuesta y les podamos responder a su correo electrónico. Agradecemos realmente su participación en el seminario y solicitaríamos que puedan enviar sus comentarios sobre la experiencia del seminario virtual completando la evaluación. Al finalizar este seminario hay una evaluación para que ustedes la puedan completar. Alguna de las preguntas era de si vamos a tener o compartir las presentaciones y la grabación, y es correcto. Al finalizar la evaluación, ustedes podrán ver la presentación que utilizó Evelyn y la grabación para que puedan estudiarla detalladamente, ya que es de bastante beneficio. Nuevamente, Evelyn, pues agradecemos la intervención bastante positiva, bastante beneficiosa para los participantes. Con eso nos estaríamos despidiendo, siempre instándolos a que puedan seguir nuestras redes sociales por parte de la SIECA para que puedan enterarse de nuevos eventos, tanto presenciales como seminarios virtuales que vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Entonces, sin más que añadir, pues hasta luego, ¿verdad? Muchas gracias, Evelyn, siempre. Muchas gracias, un gran saludo. Hasta luego.